Muy bien, buenos días. Buenos días a la distancia. Reciban todos un cordial y especial saludo. Nos da mucho gusto saber que el Señor nos da la posibilidad de tener nuestro servicio a través de este medio. Pero al fin y al cabo, como iglesia, gloria al Señor por eso. Gloria al Señor. La palabra sigue corriendo, seguimos siendo bendecidos porque aún la exposición de las verdades eternas las podemos llevar a cabo. Así que gloria a Dios por eso. Seguimos orando para que nuestro Rey de Gloria le dé sabiduría a cada uno de nuestras autoridades civiles. Esto es el presidente, gobernadores, alcaldes. Y también que de alguna forma el Señor vaya mostrándole a su iglesia cuál pudo, no lo sabremos en este momento, lo haremos más adelante, cuál pudo haber sido el propósito por el cual se presentaron situaciones como estas. Así que mis amados, también con un pleno convencimiento de que saliendo de este tiempo saldremos muy fortalecidos, pero por sobre todo, como lo hemos venido enseñando en nuestro tiempo de aprovechando bien el tiempo, permítame lo redundante del tiempo, como lo hemos venido diciendo en este tiempo de aprovechando bien el tiempo, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, donde la hemos venido desarrollando consecutiva y expositivamente, pues una iglesia unida, una iglesia que se mantenía ciertamente conforme a los principios, cuya centralidad es Cristo. Creo firmemente que saldremos muy fortalecidos en cuanto a ello se refiere. Una iglesia unida, una iglesia viviendo los verdaderos principios, y damos gracias al Señor por eso. Hablaba con mi esposa hace unos instantes y pues damos gracias al Señor porque lo que nos mantiene unidos hoy como iglesia es la palabra, es el estudio de la palabra. Por eso se han creado diferentes aulas virtuales, se han diseñado diferentes equipos de estudio de manera virtual y las aulas van en crecimiento. Así que damos gracias a Dios, aunque la adoración y la alabanza es muy importante, sí. Aunque el congregarse como tal en un recinto físico es muy importante, sí, claro que sí. Sin embargo, nuestra dependencia no es esa. Aunque vuelvo y le repito, son rasgos muchas veces necesarios, ¿no? Pero lo que nos ha mantenido unidos y lo que ha hecho que la iglesia vaya creciendo, suena para algunos paradójico, es el estudio de la palabra. Entonces damos gracias al Señor por eso. A los diferentes equipos de oración también, pues nuestra gratitud. Equipos de oración que están de 4, 5 y 6 de la mañana intercediendo todos los días, de domingo a domingo, todos los días. Así que si usted quiere hacer parte de un equipo de oración, requisito número 1, estar estudiando. Eso no tiene ciertamente otro asidero que no sea estar estudiando. Los niños también, pues muy contentos de ver a nuestros jovencitos. Ustedes vieron unas piezas gráficas tal vez por el Facebook y por el Instagram. Nuestros niños en este tiempo aprendiendo ciertamente creación. Estamos muy contentos de saber que nuestros niños están siendo fundamentados en la bendita palabra del Señor. Y de verdad estamos felices de saber que nuestros niños distinguen entre creación y evolución, entre lo que dice la palabra científicamente y lo que muchos científicos niegan de la palabra. Entonces estamos muy contentos. Requisito número 1 para que el niño haga parte de las aulas virtuales, que sus padres estén estudiando. Uno de los dos. No tendría sentido, amado hermano, que nosotros capacitemos, amada hermana, capacitemos a su hijo y ustedes no lo hagan. Todo viene de la casa, todo viene de su casa. O sea, no podemos portarnos farisaicamente, ¿no? Poner cargas en nuestros hijos, ¿no? Que aprendan y memoricen cuando el papá o la mamá no lo hace. Es una actitud farisaica, no vale la pena, no vale la pena. Entonces, lo importante de esto es que uno de los dos estén estudiando y damos gracias al Señor porque los padres se han involucrado activamente. La gran mayoría, por no decir todos, quisiera decir todos, se han involucrado activamente. Y ya vamos a ver por qué es tan necesario, ciertamente, lo vamos a ver. Bien, después de lo anterior, muchas gracias a cada uno de ustedes, a los que nos siguen por este medio y más tarde en YouTube de las diferentes ciudades, también nuestra gratitud. Háganos saber de qué ciudad o de qué país. Estamos orando por la plantación de iglesias en una tercera ciudad, así que háganos saber, por favor. Háganos saber, involúcrese activamente en el estudio de la palabra. Recuerde, sin estudio
Y damos gracias al Señor por el torrente de gracia del cual emanan generosamente recursos espirituales para nosotros los creyentes y seguir creciendo. Esto es oración, estudio de la palabra y congregación. Entonces, mis amados, pues bienvenidos a este tiempo. Felices de verdad de estar compartiendo la bendita palabra en el día de hoy. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Rey de Gloria, para que sea su Espíritu quien nos asista y poder tener el entendimiento y revelación de la palabra para que una transformación en cada área de nuestro ser. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua. Te damos gracias, Señor, por este bendito tiempo. Gracias por cada uno de los que a bien han tenido, Señor, porque tienen necesidad, porque hay sed, porque hay hambre de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, suple esta primera necesidad, hambre y sed de tu palabra, Señor. Te damos gracias, bendito Rey Santo, en el nombre de tu Hijo amado una vez más, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu asista a nuestro entendimiento para que haya una revelación correcta, limpia de tu palabra y a través de esa revelación una transformación de cada área de nuestro ser. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, Señor. Por favor, Señor. Sabemos que tú eres nuestro Yahweh de toda gracia. Por eso te pedimos, Señor. Por eso te pedimos, amado Santo, que hoy como nunca antes la revelación de tu palabra traiga transformación, revelación para transformación, Señor. Que no sea una enseñanza más, una charla más, un momento más. Que los que están al otro lado, Señor, tengan reverencia, respeto, quietud, reposo y paz, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Yahshua te lo pido, Señor. Neutraliza todo poder contrario, todo poder que quiere traer distracción, inquietud, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Toda rencilla, toda contienda, toda pelea, Señor, todo efecto de ello, Señor, neutralízalo por tu gran poder, Señor. Para que haya quietud, reposo, paz, reverencia, fervorosamente que se pueda recibir la palabra hoy. Gracias, Señor, por cada familiar que hoy se une, por cada hijo, por cada hija, por cada esposo, por cada esposa, Señor. Les bendecimos a la distancia, amado Yahshua. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Bien, mi amado hermano, mi amada hermana. El título de la enseñanza para el día de hoy, no sé si ustedes lo habían ya lo han visto, hemos tenido varias piezas, ciertamente gráficas que de alguna manera notan cuál era el título para el día de hoy, ¿no? Un verdadero mensaje, un mensaje necesario para el día de hoy. Bien, hubiese de alguna manera, le hubiese colocado de alguna manera otro título, sí, me ciño de alguna manera a los subtítulos que vienen en cada capítulo, ¿no? Y esos subtítulos hacen como alusión de alguna manera al texto que se va a desarrollar. Entonces hay un texto que quiero que ustedes tengan ahí a la mano, por favor, y es Lucas, vaya Lucas capítulo 3, ¿no? Lucas capítulo 3, versículo 7 en adelante. ¿Sí? ¿Sí? Ahí lo tienen. Muy bien. Bueno, pues si de alguna manera hubiese querido yo subtitular haciendo el método, no porque a mí me place, sino desarrollando el método, que es haciendo observación, interpretación y aplicación, de alguna manera marcando palabras claves, haciendo listas, ¿no? Después unas referencias cruzadas, como hemos aprendido, ¿no? Como se nos ha enseñado, ¿no? El verdadero estudio de la palabra. Y hubiese colocado de alguna manera porque hacia allá apunta. Le hubiese hecho una subdivisión entre el versículo 7 y el versículo 6, y ahí le hubiese colocado un subtítulo, y yo le hubiese colocado el subtítulo Generación de Víboras. Pero obviamente no lo iba a colocar seguramente para que fuese visto en el Facebook o en el YouTube o en el Instagram, porque suena un poco agresivo, suena pasado de talante, está por encima de ciertos decibeles espirituales que algunos manejan. Entonces decidimos de alguna manera que el mensaje se iba a titular Un necesario mensaje para el día de hoy, arrepentimiento. Lea usted, por favor, el versículo 18 del capítulo 3. Pastor, dijo el 7. Quiero que vea usted lo que precede al texto. Dice, con estas cosas, Lucas capítulo 3, versículo 18. Necesito que me siga con mucho cuidado. Va a ser un tema muy especial que espero
afecte cada área de nuestro ser y por ende a la iglesia. Y si afecta a la iglesia, tengo la certeza que afectaremos una generación, una descendencia, una sociedad. Con un solo mensaje, pastor, no, ni siquiera con un solo mensaje, una sola palabra. Vamos ahí. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodias, la esposa del tetrarca, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Bien, lo que antecede a este texto que acabo de leer no es nada más ni nada menos que un personaje llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿En medio de quién estaba? Estaba en un tiempo, dice la palabra, en el año 15 del imperio de Tiberio César, o sea, de uno de los Césares romanos, siendo gobernador de ese momento en Judea Poncio Pilato, y Herodes el tetrarca siendo gobernador de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisania, y tetrarca de Albilinia. O sea, estamos mostrando ciertamente políticamente y socialmente cómo estaba configurado, ¿no?, la sociedad de la época. O sea, que realmente había un completo dominio, ¿no?, de lo que era el imperio romano en la época. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan de Zacarías en el desierto. Muy bien, aquí ya empieza a desarrollarse lo que sería de alguna manera la vida de Juan el Bautista, ¿no? Ya lo habíamos visto, lo hemos visto a Juan el Bautista, los que han estudiado hemos visto a Juan el Bautista haciendo una predicación única, auténtica, sin concesiones, sin negociaciones. Una predicación ciertamente que no es exactamente las que vemos en este tiempo. En el mundo de hoy hay escasez de predicación, ¿sí? Pero no de predicación en cuanto, escasez, no en cuanto a todo esto que se ofrece en este tiempo, prosperidad, decláralo y recíbelo. Creo que hay un vasto número de iglesias alrededor del planeta que prueban de alguna manera que si hay escasez verdaderamente de principios que son claves para la vida del cristianismo, para la vida del cristiano, para la vida de uno que es seguidor de Jesús. No hay escasez en cuanto a una predicación de superación o motivación personal o de comodidad o de confort. En muchos lugares y en muchos países hay un templo en cada esquina y en cada iglesia hay un púlpito y en cada púlpito hay una predicación. Es indudable que sí. Pero lo cierto es que no toda predicación es igual. Está la predicación que Dios bendice y está la predicación a la que Dios abandona. Está la predicación que goza del favor del cielo. Está la predicación que goza de la presencia ciertamente del Espíritu, ¿no? Y está la predicación donde es un mero ejercicio de formas retóricas, poéticas, románticas, religiosas. Y entre ambos tipos de predicación hay un espacio abismal. Una cosa es verdaderamente los principios y otra cosa es una retórica vacía, banal, una retórica falaz, donde simplemente se exalta la humanidad, donde simplemente se exalta el ego, donde simplemente se hace muy, muy humanista. Lo que debemos recuperar para este tiempo, mis amados hermanos, y se le insiste a los maestros de la iglesia y a los futuros pastores, lo que debemos de recuperar a este tiempo es más una predicación que tenga el favor de Dios. Una predicación que cuente con la presencia del Espíritu. Y solamente se contará con la presencia del mismo Dios, del Espíritu, cuando la predicación esté centrada en los méritos de Jesucristo, en la persona de Cristo. Solamente ahí, solo sí, solo sí. El problema de hoy, vuelvo y le repito, no es la carencia de muchas predicaciones. No, ese no es el problema. La cuestión es que radica básicamente en la pobreza, en la hambruna, ¿no?, en la escasez absoluta de gran parte de lo que hoy se considera predicación en cuanto a Cristo. El púlpito carece hoy terriblemente de algo y es Cristo. Pareciera que Cristo ha cobrado un segundo plano, está en un segundo plano, ¿no? En otros casos ni siquiera en un segundo plano, sino que no se tiene en cuenta.
Permítame, por favor, citar un texto de uno de los autores que en su momento fue expuesto, ¿no? Y decía este hombre en su momento que asombró a muchos oyentes, los asombró tremendamente. Este hombre imaginó que todos los bares de su país iban a ser cerrados, que ya no habría prostitutas en las calles, que ya no habría pornografía disponible, que las calles estarían limpias y todos los barrios de la ciudad estarían llenos de ciudadanos sujetos a la ley, que se acabarían las groserías, los insultos, que los niños dirían respetuosamente sí señor y no señora, que los jóvenes llevarían una vida moral impecable, intachable, ¿no? Que cada iglesia de la ciudad estaría llena de gente. Esto imaginó él. Que no habría ni siquiera una sola banca disponible en la iglesia para algún ciudadano que quisiera acercarse. Esto lo dijo él, lo imaginó, dice que lo imaginó. Y después termina con esta pregunta a su audiencia y le dice, ¿acaso tiene algo de malo que yo me imaginé esto? Pues la respuesta de todos su audiencia, que en ese momento le asistía, dijo no, no tiene nada de malo. Es más, parece ser que es la condición y la situación ideal. Sin embargo, este autor esgrime una estocada final, permítame el término. Una estocada, un golpe final, un golpe definitivo, ¿no? Y termina este hombre diciendo, pues ese es el peligro y la trampa más diabólica, dijo él. Sería que en cada uno de estos templos jamás se predicara Cristo. Lo que quiere decir, o lo que quiso decir este autor, es que en esos púlpitos seguramente habría mucha plática religiosa, mucha enseñanza, ¿no?, humanista, centrada en el yo, pero nada se diría acerca de la supremacía de Cristo, de los méritos de Cristo, y mucho menos de la obra salvadora de Cristo sobre la cruz, y mucho menos se mencionaría una palabra que para hoy causa un gran escozor, piquiña, o causa ciertamente como cierto tipo de sarpullido en el alma, y es la palabra arrepentimiento. Eso no se predicaría. Se haría mención de la moralidad, de cómo conquistar algunas áreas en lo financiero. Se haría mención de algunos valores que llevarían a la persona a ser culturalmente aprobada, socialmente aprobada. Por ahí, ¿por qué no? Se mencionaría y se harían algunos rasgos en cuanto a lo político, a lo social, pero nada de Cristo. Seguramente se esgrimiría como cierto tipo de fábulas, de historias, de cuentos, sí, muy inspiradores, que llevan a algunos a alcanzar la cumbre en cuanto al humano, pero nada de Cristo. Seguramente se adornaría, ¿no? De alguna forma se adornaría de tal manera esa enseñanza que se le sumaría algunos actos como mimos, payasos, desfiles y otra serie de situaciones que haría que la iglesia estuviese abarrotada. A eso súmele el buen espectáculo musical, ¿no? Un poco de música que tenga ciertos rasgos, ¿no?, que atraigan a la juventud, y muy seguramente estaría esto abarrotado completamente hasta las banderas, como diría alguien, ¿no? Pero nada de Cristo. Creo que es la trampa más diabólica que creo en la que la iglesia contemporánea, postmodernista, está cayendo hoy. Nada de Cristo, nada de Cristo. Por eso damos gracias a Dios por las iglesias que mantienen la sana enseñanza, porque hoy lo que une a sus ovejas, a sus discípulos, no es nada de esto, sino lo que une son las verdades, el estudio de la palabra. Por eso a cada uno de los que hacen su esfuerzo, hay señores grandes y señoras ya grandes estudiando. Y hacen un gran esfuerzo por ver el computador, por hacer la presentación de sus lecciones, por memorizar los versículos, por seguir llevando una vida conforme a los principios, y la palabra va transformando. Así que a todos los que hacen ese esfuerzo tan especial, a todos los que realmente quieren quedar inmersos en los principios, de verdad que el Señor les bendiga. A cada uno de los que sacan su espacio en tiempo, en labor, en esfuerzo, que el Señor les continúe bendiciendo. ¿Y saben por qué, amados? Porque eso es lo que se necesita hoy. Sí, vivimos en una generación de víboras,
Ya vamos a verlo. ¡Uy, pastor! No se vaya, tranquilícese. No me estoy refiriendo a usted. No. Vamos a identificar, ¿no? Vamos a identificar ciertamente a qué se refería Juan cuando habla de generación de víboras en lo que antecede al texto. Porque si hay algo que nos guste o le gusta al creyente, al cristiano contemporáneo, posmodernista, humanista, que quiere escuchar un evangelio centrado en él, lo que quiere escuchar ciertamente es perfil de cristiano en lo siguiente. Y con estas y otras muchas exhortaciones significa ánimo, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Yo escuché no hace mucho a uno de estos parroquianos indecorosos que desdoran la doctrina, que son manchas impúdicas, diciendo, tocando este texto solamente el versículo 18. Y habló de buenas nuevas. ¿Y sabe cuáles eran las buenas nuevas para él? Que el cielo, lo terrenal lo estamos viviendo hoy. Que a cualquier momento Dios convierte esto que estamos viviendo en un paraíso. Y el paraíso para él es abundancia de dinero, abundancia de bienes materiales, abundancia de riquezas. Y empezó a dar una serie, como de aspectos de qué significan las buenas nuevas, pero, amados hermanos, Cristo por ningún lado. Y lo que antecedió al texto y lo que precedió al texto, ni idea, hermanos, ni idea. Pero la gente aplaudía delirante y febrilmente. O sea, la gente aplaudía verdaderamente de una manera recalcitrante. Y uno decía, Dios, pero ¿qué pasó aquí? Enseñando un texto como ese de una manera tan vulgar, con un pragmatismo, con una autosuficiencia, con un perfil, un airecillo mohoso de positivismo. Y bueno, y otras cosas por el estilo que ni vale la pena mencionar. Y si usted me pregunta, el nombre del parroquiano es hasta innombrable, es impresentable, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, hoy muchos púlpitos mencionan a Cristo, pero solamente, de alguna manera, como un buen personaje, como un gurú, como uno de estos, geniecillos de la época al que se frotaba el jarrón y él tenía que salir para conceder todos nuestros deseos y estar dispuesto a reparar todos nuestros problemas, los más urgentes. Los otros podrían esperar, Sin embargo, los predicadores verdaderamente, de los que se precisa hoy, es de Juanes Bautistas. Se precisa de predicadores que magnifiquen incansablemente el señorío sin par, sin igual, único, auténtico, genuino de Jesucristo. Se precisa de predicadores, pero también de oyentes dispuestos a vivir conforme a la obra redentora de Cristo en la cruz, a declarar apasionadamente que es por medio de Cristo que se nos es otorgada una salvación eterna, a proclamar, hermanos, apasionada, fervientemente al Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios viviente, a de alguna manera levantar como el único estandarte para salvación y escudo a Yahshua, al Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el cual se doblará toda rodilla. Debemos verdaderamente, los predicadores de sana enseñanza, los oidores de sana enseñanza, los verdaderos discípulos de sana enseñanza, debemos predicar osadamente, confesar osadamente, como con temor reverente y ferviente, que Él hoy es nuestro abogado, pero que si no hay arrepentimiento será el juez que dictaminará sentencia a cada vida de aquel tiempo humana que lo haya rechazado. Porque no hay sino dos destinos, amados, o cielo o infierno, no se negocia. Sorprendentemente, hace poco escuché en una de nuestras aulas virtuales de personas que vienen por estar en lo básico de la enseñanza nuestra, como en alguno de estos institutos le enseñaron que el Señor vendría por segunda vez y que en su segunda venida, muchos seguramente, ya que han fallecido, tendrían un encuentro personal con Él y ahí ellos hablarían con Él y Él hablaría con ellos y Él les perdonaría y pasarían a una eternidad con Él.
En otras palabras, predicando un purgatorio camuflado. Hermano, eso es una enseñanza falaz, abyecta, palurda, balurda, que corresponde ciertamente a un mercenario del evangelio. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice: no hay sino cielo o infierno. O te arrepientes o no te arrepientes. O estás con el Señor o estás contra Él. O ya sos tu Salvador o no lo es. O eres hijo de Dios o sencillamente, como lo describe Juan, hijos del diablo. No más. O hay verdad o hay mentira. No hay términos grises en la palabra. En cuanto a vida espiritual se refiere. En cuanto a la vida del creyente se refiere. Así que, mi amado hermano, tenemos un sagrado deber como verdaderos discípulos, como predicadores, y es el de proclamar, en mi caso personal, de responsabilidad, de obligación, predicar todo el mensaje de Dios. Debo dar de alguna manera a conocer toda la doctrina que está en la Escritura. Se debe de enseñar la verdad, así como se deben de enseñar las advertencias, las amonestaciones, las exhortaciones. Se deben ofrecer también las promesas. Es todo, hermanos, es todo el consejo. Si Dios ha de bendecir nuestra predicación, maestros que me escuchan de la iglesia bíblica, familias en Cristo, futuros pastores, si el Señor ha de bendecir tu clase, tu predicación, que sea porque expones la supremacía de Jesucristo, porque expones los atributos de Cristo, porque expones a Yahshua como propiciación, redención, justificación, resurrección, santificación, identificación en Cristo. Futuros maestros, ya maestros, futuros pastores, si ustedes anhelan verdaderamente la presencia del Dios Altísimo en su predicación y que sea aprobada por Él, y la presencia del Espíritu, mi amado hermano, prediquen la majestad de Yahshua. Todas y cada una de las líneas, todas y cada una de las letras que plasmemos al momento de bosquejar nuestro sermón, tienen que tener a Yahshua crucificado, a Yahshua resucitado, a Yahshua sentado a la diestra de Dios Padre, a Yahshua que vendrá por segunda vez, a Yahshua que un día vendrá por su iglesia. Amén. Amén, mis amados hermanos. Pues eso era lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Eso era lo que estaba haciendo Juan el Bautista, allanando el camino. Dice: preparen sus corazones porque viene uno, ¿no? Vamos a leerlo, vaya usted a Lucas capítulo 3, versículo 7. Dice: y decía a las multitudes, Lucas 3, 7. No estoy viendo a nadie, así que ustedes entenderán, yo estoy aquí con mi hijo haciendo una serie de unos acondicionamientos, entonces vaya apuntando. Lucas capítulo 3, ¿no? Versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡oh! Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo, dice Juan, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Muy bien, sigamos. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces ¿qué haremos? Responde Juan, les dijo: el que tiene dos túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándole todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Se preguntaban ellos: ¿acaso era el Cristo? Estaban esperando el Mesías. Todos en sus corazones esperando un Mesías. Pero un Mesías, no como el que hoy se predica, que no es exactamente el de la Biblia. Un Mesías que nos saque de todas estas situaciones, un Mesías al que podamos frotarle la lámpara, salga y nos resuelva lo temporal. Muy bien, ya lo mencioné. Y dice, respondió Juan diciendo a todos: yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego.
¿Sí? Me dicen que hay doble voz. ¿Quieren corregirnos? Doble voz, pastor, está mal, dice alguien por ahí. Me quieren hacer el favor y me corrigen, por favor. ¿Será que hay algo indebido? ¿Alguien me quiere hacer saber, por favor? Yo sigo y por favor, alguien que me registre si la voz registra bien o el vídeo, por favor, es muy importante que usted lo tenga claro. Muy bien, muy bien. Entonces, como el pueblo estaba en expectativa preguntándole en sus corazones, ¿no? ¿Listo, hijo? Muy bien. Ya me dice mi hijo que parece ser que corrigió ahí un decibelito. Parece ser que cuando se menciona generación de víboras, hay un eco, ¿no? Se hace voz. Pum, 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 pum. Uy, la palabra es tremenda, ¿no? A veces no creo ni que sea el tema técnico. Es que el eco, es que, bueno, el evangelio tiene esa particularidad, ¿no? Que hace eco en el alma. Esperemos que hoy haga ese eco, que haya esa doble voz. La de un predicador falible, limitado, insuficiente, y la voz de la palabra que hace eco, que llega hasta allá, hasta lo profundo del ser. Esperemos que ese eco permanezca. Bueno, esperemos que permanezca ese eco. Y dice la palabra, versículo 17, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Si nosotros quisiéramos hacer una observancia muy cuidadosa y juiciosa, veremos ciertamente que se está centrando, sí, está hablando Juan el Bautista, tiene una audiencia, pero su mensaje central a las multitudes que se iban a arrepentir está en el versículo 8. Haced pues, o sea, haced es una forma imperativa, pues es un modo activo. Haced pues, no le está diciendo, si les parece, si ustedes quieren, si pueden, si de pronto, si les sobra tiempo, no está diciendo así Juan, frutos dignos de arrepentimiento. Juan estaba diciendo, no hay otra opción, arrepiéntanse. Y es increíble cómo de alguna manera el texto central, ya que lo vimos con respecto a la predicación, ¿no? Que debe ser ciertamente el centro de la predicación Yahshua en cuanto a arrepentimiento. Se refiere, me estoy haciendo entender, amados hermanos. En cuanto a arrepentimiento se refiere, ese debe ser de alguna manera el término, ¿no? De nuestra predicación, el talante de nuestra predicación. Así que lo que estaba diciendo Juan es arrepiéntanse. Y es de manera muy especial, porque no es casual, ¿no? Como también el Señor Jesús, sus primeras palabras, de alguna forma, están en Mateo 4:17 y en Marcos 1:15, ¿no? Vaya a Mateo 4:17, por favor, Mateo, Marcos, Lucas, Mateo 4:17. Dice el Señor Jesús, escucha. En Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. Cuando Jesús empieza su ministerio, amados hermanos, lo primero que él predicó fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos empezó cuando él toca, él traspasa a nuestro sumo sacerdote, los cielos, ¿no? Y llega aquí, sus pies pisan esta tierra, o sea, el Dios encarnado en Yahshua, lo primero que predicó fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando tú vas Mateo, Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice la palabra en Marcos, acompáñeme por favor, dice, diciendo, ¿quién? Jesús. ¿Cuándo? Empezando su ministerio. ¿Cuál ministerio? El de la predicación. El tiempo se ha cumplido. Yo ya estoy acá, está diciendo él. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. Y hay una frase después que dice, y creed en el evangelio. O sea, desarrollen su fe en los principios y en las verdades bíblicas. Confíen en los principios y en las verdades bíblicas. Pero ¿cómo hacerlo, Señor? ¿Cómo hacerlo? Pues no hay otra forma, hermano, escudriñando la escritura. Porque dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque toda la escritura es única, singular, es infalible y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Eso dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pero si tú no la estudias, si no acudes a la palabra y nos mandas a tus hijos, hermanos,
Queridos padres, no estamos haciendo realmente nada. Hermanos, mire, vivimos en una generación de víboras y no me quiero apartar de la enseñanza, pero sí vivimos en una generación de víboras. Vamos a entender qué significa víboras. Pero a usted no le parece que esta generación en la que estamos viviendo es una generación venenosa, impúdica, peligrosa, agresiva, ataimada, ¿no? Solapada, que de pronto suelta sus dardos venenosos y cautiva de alguna manera a nuestros jóvenes, a nuestras generaciones, a nuestras descendencias? ¿No le parece que vivimos en medio de una generación de víboras? Rastreras, culturas sociales rastreras que van por debajo, que se camuflan, que se mimetizan y de pronto sueltan todo su veneno voraz a través de los medios de comunicación, de la tecnología. ¿A usted no le parece que un veneno voraz de una cultura social rastrera, venenosa, es un medio como Netflix donde se está publicando por este tiempo ciertamente o promoviendo la pedofilia? ¿A usted no le parece que estamos viviendo en medio de una generación de víboras donde las ofertas que presenta el diablo para nuestros jóvenes son de toda índole y van camufladas y de pronto muestran sus colmillos como víbora que realmente no perdona a su presa y se la engulle y se la va engullendo de tal manera que destruye toda una generación? Por favor, padres, por el amor de Dios, un poco más de consideración, pero no conmigo. Pobrecito el pastor, no le asiste mucha gente a la iglesia. Pues no, realmente no somos muchos. Pobrecito el pastor, toca meternos al YouTube y ponerlo ahí, dejarlo que siga hablando, ¿no? Mientras yo preparo el chocolate, bato los huevos o lavo los baños, pero la idea es hacer presencia, fariseo. Hermanos, por el amor de Dios, hoy se está haciendo un llamado muy especial a arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambio de dirección, cambio de pensamiento, cambio de mente. Escuche, y el arrepentimiento del que se habla sí es a incrédulos, pero el arrepentimiento inicial va dirigido a la iglesia. La iglesia se conformó con unas estructuras poéticas, románticas, religiosas, donde no existe el infierno, donde no existe un juez, donde todo pareciera como color de rosa, y los creyentes van como de mariposa, de flor en flor, como vacas rosadas de nube en nube. Eso no existe, hermano, no existe. Hoy se precisa de hombres y mujeres, verdaderos oyentes, discípulos osados, que levanten como estandarte a Yahshua para guardar a nuestros hijos, nuestras descendencias, nuestros niños, nuestras niñas. No puede ser más importante ciertamente una tarea académica de una institución antes que los principios de Dios. Establezca prioridades, papás, por el amor del Señor. ¿No les parece que vivimos en una generación de víboras? ¿No les parece que nuestros hijos están siendo infectados con el veneno de la pornografía? ¿No les parece que estamos siendo infectados con estos rituales absurdos de grandes magnates millonarios que llevan a islas a niños entre los 6 y los 12 años para violarlos? ¿Los preparan para violarlos y luego sacrificarlos? Pastor, está haciendo una denuncia muy grave, puede ser demandado y encarcelado. Bueno, pues eso fue Juan el Bautista. Y yo no tengo ni el olor de los pies de Juan el Bautista. Pero hermanos, tenemos que predicar un evangelio, hermano. Pedofilia, pornografía, abortos. Todo el mundo está escandalizado hoy. El virus, el coronavirus, y cobra cada vez más víctimas. ¿Usted sabe cuántos abortos se practican solo en una nación en el norte de América al año? Ay, hermanos, es más viruciento, más maldadoso que el mismo coronavirus, que la misma peste negra. Por el amor de Dios, hermanos. El gran problema de los religiosos que practican un evangelio romántico, poético, de estos que se la pasan escuchando predicaciones del uno, del otro, del otro, del otro, pero cuya práctica no se evidencia en sus vidas. El más grande de los peligros de estos poéticos religiosos, románticos religiosos, retóricos de una religión que apesta, ¿sabe cuál es? Creer que nunca les va a ocurrir, que eso no va a ser con sus hijos, que eso no va a ser para sus vidas. Tenga cuidado, es la principal arma de Satanás.
creer que tú tienes los mejores hijos, creer que tú eres la mejor mamá, hacerte creer que tú eres el mejor papá sin la palabra. Ten cuidado, porque el antídoto es este. Pero Satanás quiere vender otras cosas hoy. Por eso hoy, mi amado hermano, arrepentidos, dice la palabra, arrepiéntase, dice Juan el Bautista, arrepiéntanse. Y no me voy a dirigir al incrédulo. Sin embargo, si hay alguien nuevo que escuche por primera vez una predicación de esta, el llamado es, hermano, a metanoia, o sea, cambio de dirección, cambio de mente. Por donde vas, haz un giro de 90 grados inicialmente, otro giro, vuelve a girar otros 90, queda 180 con respecto a Yahshua, con respecto al Creador, a Elohim, y todos tus pecados te son perdonados. Pero ¿y qué de la iglesia? Que tiene una cobertura, como una apariencia, ¿no? Y realmente no han vivido un genuino arrepentimiento, hermano. Hay una gran diferencia entre un verdadero arrepentimiento y un falso arrepentimiento. Y no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda que en medio de una iglesia también hay falsos arrepentidos. Y se ve un arrepentimiento superficial. Superficial. Un arrepentimiento que verdaderamente no corresponde a un arrepentimiento genuino. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, arrepentimiento. ¿Qué no es arrepentimiento? Arrepentimiento no es de llorar y que salga flujo nasal, ¿no? Y como flagelarse en tu humanidad. Eso no es arrepentimiento. Para después seguir en las mismas, sentado en una banca, o menospreciando la instrucción, o teniendo en poco la persona de Yahshua. Eso no es arrepentimiento. Un poco de culpa, como para amordazar la conciencia, sigo viviendo mi vida a mi manera, dijo Frank Sinatra, pues no sé cómo la estará viviendo hoy en el infierno, ¿no? Arrepentimiento no es ese lloro lastimero, como diríamos, o como diría alguien, un pastor muy especial, unas lágrimas de cocodrilo, ¿no? Que se deslizan por unas mejillas de religioso. No, hermano. Arrepentimiento no es un sentimiento, no es eso que llega al corazón, como que llega al corazón y usted siente cierta tristeza y dice, sí, sí he pecado, sí Señor, sí yo he pecado y no pasa nada. ¿Qué no es arrepentimiento? Tenga claro algo, hermano, arrepentimiento, y esto téngalo muy claro, guárdelo. Arrepentimiento no es creer que no, escúcheme lo que le voy a decir. Arrepentimiento no es que tú creas que lo que estás haciendo se va a quedar impune. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo? Te lo explico de esta manera. Arrepentimiento no es que tú sientas esa tristeza, ese lloro, ese flujo nasal y creas que hasta ahí ya estuvo. Y que pudiste engañar a Dios y que pudiste transar a Dios. Eso no es arrepentimiento, hermano. No creas que vas a quedar impune. Si estás verdaderamente arrepentido, lo evidencias, asume las consecuencias, sí. Dios te perdona, pero afronta las consecuencias. Si hoy has escuchado y estás escuchando un mensaje como este, iglesia, hagan un alto en el camino y evalúense, por favor. Por el amor de Dios. El arrepentimiento precisa de evidencia. Sí, Dios es bueno. Él es paciente, pero hoy está haciendo un llamado. Y no es cuando tú quieras que te tienes que arrepentir o como tú quieras. No, Él está haciendo un llamado hoy. Iglesia, no es normal para ninguno como creyente vivir en el pecado. Eso no es normal. Eso es anormal. Lo normal es santidad. Perdemos las bendiciones de Dios, la dirección de su Espíritu Santo, nuestra brújula se desconfiguraría, nos faltarían las fuerzas, la inteligencia, el entendimiento, si no acudimos a la santidad. Juan está haciendo un llamado al arrepentimiento. Y claro, mis amados hermanos, claro que está haciendo un llamado al arrepentimiento porque Él sabe verdaderamente de dónde surgen las bendiciones, pero también las maldiciones. Recuerde, ellos sabían el Antiguo Testamento, ellos tenían muy claro. Vaya a Zacarías capítulo 1 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1, por favor.
Zacarías, está Ageo, Zacarías y Malaquías, que son más o menos contemporáneos juntamente con Jeremías. Estamos hablando de una generación que en su momento fue cautiva para Babilonia, que duró 70 años y después están saliendo. Y Zacarías menciona aquí lo que la referencia a la que estamos haciendo, arrepentimiento. En Zacarías es un libro supremamente rico, es un libro muy especial en cuanto a profecías se refiere. Encontramos alrededor de 7 o 8 profecías con respecto también al Mesías. Sin embargo, vamos a quedarnos en el capítulo 1, versículo 1 al 3. Y dice la palabra: en el 8º mes del año segundo de Darío, Darío era un rey persa por la época, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová, se enojó Yahweh. La ira de Yahweh está presente en gran manera contra ustedes, contra los padres. Hermano, hoy no se predica de la ira de Dios. Hoy los predicadores están más centrados en cuánto tienes, cuánto vales y en otro tipo de situaciones más impúdicas y como dice el apóstol Pedro, manchas pueriles, realmente, como diría Judas, nubes sin agua, árboles otoñales que no dan fruto, fieras ondas del mar que espuman su inmundicia. Y dice: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Dile pues el Señor, diciéndole a Zacarías: vas a decir esto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos a mí, o sea, arrepiéntanse. Vuelvan a mí, ha dicho el Señor de los ejércitos, vuelvan a mí y yo me volveré a vosotros, así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Hermano, desde el Antiguo Testamento, desde mucho antes, ustedes miran cada uno de los profetas de la Biblia. Estos profetas ahora, innombrables malolientes, no están enseñando verdaderamente la palabra del Señor. Y la palabra del Señor incluye arrepentimiento. Volveos a mí. Vuélvanse a mí, arrepiéntanse. El llamado que el Señor está haciendo es: vuélvanse a mí. Por favor, arrepiéntanse. Arrepentimiento en hebreo significa shub, que significa dar la media vuelta. S-H-U-B, se escribe shub, dar la media vuelta. Dejar de hacer lo que se estaba haciendo. O sea, deja tus malos hábitos, iglesia. Lo moralmente que seguramente en ello hayas deficiencia, deja eso. Actúa a partir de este tiempo moralmente con rectitud. Arrepentimiento no es solamente volvernos a Dios, o sea, decir: sí, yo me vuelvo a Dios de palabras. Tienes que dar evidencia. No es solamente dejar lo malo, debes estudiar la palabra, debes de tener tu tiempo de oración, de congregación, de ser discipulado. Hermano, si fuera solo por hábitos, los ateos nos ganan, hermano. Hay unos que no fuman, es más, no toman ni café, no toman Coca-Cola, los mormones. ¿No? Ni qué decir los ¿cómo se llama? Los de, ¿cómo se llama? Los musulmanes. Cumplen con todas sus fiestas religiosas. No, hermano, si fuera solo por hábitos, Judas, a más de uno antes de vender a Cristo, pues fue, me imagino, de un gran conducta y comportamiento. Arrepentimiento, hermano. Arrepentimiento. Los profetas instaban todo el tiempo al pueblo, a las congregaciones, a quienes le seguían: arrepentimiento. Jesús, antes de ascender, en Lucas capítulo 24, versículo 45, dice: arrepentimiento. Las primeras palabras del ministerio de Jesús: arrepentimiento. Las últimas palabras antes de ascender: arrepentimiento. Por eso en Jeremías, vaya Jeremías, acompáñeme rápidamente, se nos está yendo como el tiempo, ¿sí? Vaya Jeremías, por favor. Vaya Jeremías capítulo 26. Estoy hablando a la iglesia. A la iglesia. La palabra hoy dirigida a la iglesia. A los discípulos, a los que dicen ser creyentes. Pastor, yo ya me arrepentí. La evidencia. 26. Porque si nos hemos arrepentido, el Espíritu mora en nosotros. Si tienes el Espíritu Santo, el del Dios Altísimo, el mismo que resucitó a Yahshua entre los muertos, ese mismo te va a hacer resucitar del pecado. Va a hacer que tú aborrezcas lo que Dios aborrece y vas a amar lo que Dios ama. ¿Dije qué? Jeremías 26, perdón, discúlpeme. 2:3. Dice: así ha dicho el Señor.
Ponte en el atrio de la casa de Yahweh y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Yahweh. Todas las palabras que yo te mandé a hablarles, no les retengas palabras. Quisiera parafrasear a este tiempo, mi amado hermano, sin ir a cometer un error, por favor. Permítame en el parafraseo, que no es otra cosa que llevar a actualizar las palabras para poder tener un amplio, un entendimiento más amplio. Así ha dicho el Señor Yahweh. Ponte en el púlpito de Iglesia Bíblica Familias en Cristo, que es la casa de Yahweh, y háblales a cada uno de ellos, de donde vienen, del norte, del sur, del oriente, del occidente, de Colombia o de Bogotá o de cualquier ciudad, que vienen para adorar, que están hoy, un día como hoy, para escuchar la bendita palabra del Señor en la casa de Yahweh. Todas las palabras que yo te mandé a hablarles, a mí me mandó a decirle, háblales estas palabras y no retengas ni una sola. Quizá oigan y se vuelvan. Metanoia, y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por maldad de sus obras. Cuando habla de arrepentirse el Señor, no está hablando del sentimiento que tenemos nosotros o de la emoción o de que Él cambie. Él no cambia, Él es inmutable. Lo que está diciendo es, oiga, ustedes vienen yo los puse en una dirección correcta. Yo los pongo en una dirección que es la recta. Pero si ustedes se quieren desviar, yo ya no voy a pensar lo mismo que pensaba antes si ustedes toman otra dirección. ¿Me estoy haciendo entender? O sea que la bendición depende de tu arrepentimiento, de la dirección que tú tomes. Arrepentimiento en arrepentimiento en Yahweh significa lo siguiente, escuche, que Él te pone en una dirección. Tú actúas conforme a esa dirección y conforme actúas en esa dirección, Él tiene ese pensamiento de bien para ti todo el tiempo. Pero tú te sales de esa dirección, o sea, tomas otro rumbo, Él ya no va a hacer lo que pensaba hacer contigo si tú seguías rectamente. El trato a partir de ese momento va a ser diferente. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí me estoy haciendo entender, amados? ¿Sí? Vas en la dirección correcta, la bendición está. Tomas una dirección que no es, hermano, ya Él no te empieza a tratar como pensó en hacerlo. ¿Recuerdan de Adán y Eva? Los puso en el huerto, sí, lábrenlo, vivan, coman todo él, pero tomaron un día la dirección correcta, la dirección incorrecta. Maldita será la tierra por tu causa. O sea, ¿qué estaba diciendo el Señor? Ya no voy a hacer con ustedes como pensaba hacerles a causa de la decisión que ustedes tomaron. Ya el trato no va a ser igual. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? No es que Dios cambie. No, Él nunca cambia. Él es inmutable. Lo que pasa es con respecto al trato. Y el trato depende de la dirección en la que tú vayas. Arrepentimiento. Nacham. N-A-C-H-A-M. Nacham. El término en hebreo Nacham se escribe Nacham, pero la H se pronuncia J, o sea, Nacham, que significa cambio en mi manera de pensar, cambio de rumbo, ¿sí? Lo enseñamos muchas veces en Nuevo Testamento, en griego está muy bien, no está mal, pero como estoy mencionando en este momento a Zacarías y a Jeremías, pues debo de acudir ciertamente, ¿no?, al hebreo en este momento. Así que mi hermano, o estás bajo el cuidado de Dios, protección de Dios, o estás bajo tu propia maldición. Esto no tiene términos medios. Y como predicador, el llamado es arrepentimiento. Y arrepentimiento, mi amado hermano, es un llamado que todo el tiempo nos tenemos que hacer. Mi amado hermano, tú le eres infiel al Señor. Cada vez que continúas y perseveras en tu propio pecado, estás siendo infiel. Tú que dices que asistes a la iglesia, que eres creyente, tú que dices, mi amado hermano, que eres cristiano hace 25 años, insistes en ser despreciativo con el estudio, insistes en poner otras cosas antes que a Dios, hermano, arrepiéntete. Vivimos en medio de una generación de víboras. Muchos anhelan las bendiciones, las bienaventuranzas de Dios, pero a su manera. Y después de que no ven el trato que Dios
que ellos quieren que Dios les dé, entonces culpan a Dios de ser malo. O a la iglesia, porque salen bravos con el pastor o con la pastora, o con los ministros o los siervos de la iglesia, salen bravos y maldicientes. Debemos tener claro, amados, los preceptos y los principios del Señor no son negociables, no son intercambiables. Cumples, vives en bendición. De lo que siembres tú recoges. No te olvides nunca. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que, mi amado hermano, jovencito, jovencita, ¿qué estás creyendo? Cambia tu manera de pensar con respecto a Dios. Es lo primero. Con respecto a Dios, ¿qué significa? ¿Qué crees, que te vas a salir con la tuya? ¿Que Dios no te ve? ¿Que Dios tal vez es un caído del zarzo? No, mi hermano. Cambia tu manera de pensar, jovencito. No creas que Dios no te ve. Matrimonio, no creas que Dios no te ve. Mamá, no creas que Dios no te ve. Padre, no creas que Dios no te ve. ¿Cuál es el trato que le das a tu esposa y a tu esposo? Sean muy cuidadosos, hermanos. Cambien su manera de pensar, de que Él no está interesado tal vez en cómo tú vivas. No, como yo vivas a mi manera. Dios, mi Biblia, yo. Cambia tu manera de pensar, arrepiéntete. Dios no está desinteresado. Dios está muy interesado, tan interesado que de ser necesario te disciplina, o si no te deja, te suelta. Cambia tu manera de pensar, mi amado hermano. Arrepiéntete si crees que algún día tú puedes vivir tu vida en esta tierra a tu manera y algún día tú vas a hablar con Dios y le vas a dar respuesta. Cambia tu manera de pensar creyendo que la Biblia no la necesitas. Ese día no vas a recibir, ciertamente, no vas a tener un diálogo con Él. Escucharás si no te has convertido realmente y si tu arrepiento es superficial. Escucharás el no te conozco, que es la frase más terrorífica, horrorífica y escalofriante que existe en la palabra. Cambia tu manera de pensar, hermano. Dios está continuamente viendo y oyendo, mujeres, sus chismes, sus mentiras, varones, sus inmoralidades, su pornografía. Estoy hablando a la iglesia. Matrimonio, sus peleas, sus contiendas, sus disensiones. Mujeres, por favor, un poco de dobladillo a esa lengua, por el amor de Dios. Dios está constantemente. Cuando yo tengo claro que Dios me observa, entonces va a surgir para mí un temor reverente, un temor ferviente, ¿no? Y no por miedo, sino porque, Señor, yo sé que si yo vivo conforme a los principios de las verdades, entonces la bendición no se hace esperar. Cambie su manera de pensar con respecto al pecado. Mi amado hermano, el pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Muerte, hermano, la consecuencia del pecado. Muerte es separación. Separaciones es que en medio de Dios, del Padre y tú, hay un abismo. Iglesia pastoral, la iglesia, pues si hemos nacido de nuevo, sí, hermano, pero persisten algunos. Y si tú por primera vez has escuchado algo como esto, por favor, arrepiéntete, cambio de dirección. Shup, por favor, metanoia, cambio de mente, cambia de dirección por el amor de Dios. Nacham, cambia de pensamiento, vuélvete a Él. No es solamente cambiar los hábitos, es que te entregas a Él. La vuelta son 180 grados, o sea, 90 primeramente de hábitos y 90 inmerso en Él, en los principios, en las verdades eternas. El pecado deliberado es endurecimiento del corazón. No permitas que tu corazón se endurezca como ocurre con unos jóvenes hoy. ¿Tú crees que no vas a recibir paga? Creyentes, no creyentes, se recibirá paga. No creas que no hay consecuencias. Hace muchos años con mi esposa vivimos el testimonio de una persona. Se le dijo al hombre, hermano, deja a tu amante. Abandona a tu amante, cristiano supuestamente, arrepentido pero superficial. Y hablamos con él y mi esposa habló con ella y hablamos de empezar todo un proceso, pero de estudio bíblico. De estudio. Aquí los procesos son de estudio bíblico. ¿Sí? Aquí no es metiéndolos en pailas de aceite y poniéndolos a saltar como lombrices en superficies calientes. No. Aquí es usted hace, Dios hace. Usted escudriña, usted ve la transformación. ¿Qué escudriña? La palabra te cambia. Muy bien. ¿Cómo estoy de tiempo? Muy bien.
Ah, me están diciendo que ya mi hijo me está hablando aquí de tiempo. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, escuchen, me distraje un poco, qué pena. Y se le dijo, hermano, déjala, ya es tiempo. Bueno, dejó algunas cosas, pero sin embargo quedó con un teléfono grabado, quedó con algunas cosas. Y un día el amante volvió a llamarlo por aquellas cosas. Justo en ese momento había tenido como una especie de rencilla con la esposa. Y siguió este hombre entonces frecuentando a su amante. Ocultamente, soterradamente, ataimada y solapadamente. ¿Qué crees que Dios no te ve? ¡Ja! ¿Tú qué crees que el diablo no te va a pasar factura por eso? Porque el diablo lo que quiere es tu alma. Ahora Dios te ve y Él quiere tu alma y quiere sacarte del lodo cenagoso. Pero si insiste, entonces Dios te deja. Porque escuche, el Espíritu Santo, mi amado hermano, podrás decir cristiano, pero el Espíritu Santo al momento de que traspasas o pasas el umbral de un motel, cualquiera que sea que pasa al umbral de un motel, el Espíritu Santo se queda en la puerta y dice, no, yo hasta aquí vengo. De ahí para allá ya es terreno de Satanás. Estás pisando terrenos que no son los más benditos. Satanás es abusador, violador, criminal, asesino por naturaleza. Pues ¿cómo? Entonces va con su amante al motel, pasa el umbral del motel, el Espíritu Santo dice, allá tú, chao. Nadie lo veía, nadie veía nada. Pasaron un día, 2 días y su esposa no sabía nada. Ponen un denuncio, empiezan a buscarlo y oh sorpresa. En uno de estos cuchitriles, en uno de estos nidos diabólicos, satánicos, encuentran al hombre desnudo completamente y a su amante muertos. Un, un, un escape de gas. No se percataron, quedaron dormidos, muertos. ¿Dónde están sus almas? El arrepentimiento es hoy, amados. Hoy. ¿Tienes algo contra alguien en la iglesia? Hoy. ¿Tienes algo contra alguien? ¿Guardas algo en tu corazón? Hoy. Aún ahí, entre matrimonios, entre hijos, no sé, cierto tipo de enredos, hoy. Hoy. No es cuando tú quieras, es hoy. Seguramente no me aparto, este hombre seguramente fue tocado por una predicación y diría, bueno, esta es la última vez y ya de aquí en adelante ya no es cuando tú quieras. Por 2 razones, es cuando el Señor hace el llamado. Y la segunda razón, escuche, el diablo jamás te va a dar oportunidad. Si estás en sus terrenos, el diablo te mata. Olvídate que te va a dejar salir como tal. Entonces, hermano, arrepentimiento, porque la carne es débil, 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 hermano. No juegues con el pecado. No juegues. En mi época, mi papá le decía a las vecinas, lamentablemente voy a mencionar esto, triste y lamentable, lacónica y melancólicamente, porque me produce tristeza. Vecina, amarre sus gallinas que mi gallo anda suelto. Qué triste, ¿no? Triste. Hoy toca decirle a las vecinas, vecinas, me toca amarrar el gallo porque sus gallinas están alborotadas. Jovencito, no juegue. No juegue, no le ponga un dedo a esa damita. No se deje seducir, jovencito. Jovencito, no crea que Dios no lo está viendo. Jovencito, puedes mentirle a tus padres, puedes mentirle a quien quieras, pero Dios te ve. Y si tú eres de Dios, ten mucho cuidado, jovencito. Jovencita, procura no enredarte, ¿no? En esos, por eso el tema de noviazgo, a la verdad, mis amados hermanos, hay que ser supremamente cuidadoso. Y más si el que dice haber nacido en cuna cristiana y un incrédulo, mucho cuidado, no jueguen. No jueguen porque el precio que se paga por birlar los principios es muy alto. Es muy alto, mis amados hermanos.
Yo creo que no hay idea o pensamiento que el enemigo haya puesto en la mente de algunos tan horrenda y escalofriantemente que se puede decir cristiano y soterrada y taimadamente hacer lo que quieren. O decir sencillamente a algunos, yo no soy cristiano. No juegue. Porque si no eres, entonces estás por fuera de la cobertura de Dios. Entonces los terrenos son diabólicos. Te van a pasar cuenta de cobro. Arrepiéntete. Porque lo que más enoja primero a Dios es la inmoralidad sexual. Y por lo que más cobra Satanás es por la inmoralidad sexual. Tenga mucho cuidado, jovencita, porque la raíz, el hacha ya está puesta a todo árbol que no da buen fruto. Dios no toma el pecado a la ligera. Muchos se escudan diciendo ya no soy, o sí soy, o voy a la iglesia. Tengan cuidado. Por ahí, si tu corazón se endurece, Satanás te pasa factura. Si por ahí dice ser creyente, asume las consecuencias. Porque ten claro, la falta de arrepentimiento contrista al Espíritu Santo. Hoy que tienes 20 años, jovencita, jovencito, 20, 21, 22, arrepiéntete. Porque cuando tengas 30, no solamente va a ser más difícil, sino que la cuenta de cobro viene con intereses más impuestos. Si no te arrepientes. Pero si te arrepientes, Cristo pagó al doble, al precio de su vida y de su sangre. Es interesante, muy especial saber, mis amados hermanos, muy especial saber cómo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, capítulo 3, hay 7 iglesias y de las 7 iglesias a 5 se les dice arrepiéntanse. O sea, cambio de dirección. Para los que han cambiado de dirección como matrimonio, escúchenme, porque esas también son buenas nuevas. Estabas en adulterio, en fornicación, estabas en otro tipo de pecados, te arrepentiste. Hermano, hay algo que es claro, las consecuencias vienen, pero seguramente conforme a tu genuino arrepentimiento, el Señor asuma ciertamente el costo o el pago de alguna manera, ¿no? Y seguramente no sean tan crudas y tan crueles las consecuencias. Sin embargo, vas a tener que enfrentarte a algunas, pero por tu arrepentimiento la bendición está sobre tu casa, sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tu descendencia. Todo por tu corazón arrepentido. Porque Él es bueno, fiel, santo y justo. Y Él no desprecia, hermano, un corazón que se inclina ante Él. Él no desprecia unas rodillas. Él no desprecia a quien se hinca, a quien dobla su servicio. Él no lo desprecia. Bienaventurado el que se arrepintió. Bienaventurado el que continúa en su arrepentimiento, porque bienaventurada será su casa, su familia, su matrimonio, sus hijos, benditos cada uno de ustedes. La bendición les alcanzará a causa del arrepentimiento. ¿Sabe qué significa arrepentimiento? Shup. ¿Sabe qué significa arrepentimiento? Nachak. ¿Sabe qué significa arrepentimiento? Metanoia. O sea, me volví a Él. Aborrezco lo que Él aborrece, amo lo que Él ama. Benditos matrimonios. Benditos jóvenes, benditos todo el tiempo. Hoy es un día de arrepentimiento y de ser necesario, Señor, perdónanos, oh Rey, perdónanos. Y un verdadero arrepentido verdaderamente tiene claro varios aspectos. Para terminar, yo digo para terminar y alguien se mira, mi hijo me mira el reloj y dice, le queda media hora. No, voy a ir rápidamente. El verdadero arrepentido reflexiona y hace un alto en el camino con respecto a su pecado. No peca más. Se aleja de todo. No solamente deja los malos hábitos, sino que aparte queda inmerso en las escrituras. Los verdaderos arrepentidos reconocen que hay una ira divina. Generación de víboras, les dice Juan. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque cuando les dice generación de víboras, ¿no? Les está diciendo, ustedes no reconocen la ira divina, ustedes ciertamente están más ceñidos a sus rituales religiosos, a sus ceremonias, a sus disfraces, todo ese tipo de situaciones. En Jesús, en Yahshua se cumplieron todas las fiestas, todas. Él es mi reposo. Pastor, ¿usted por qué no guarda el Shabbat? Yo no guardo solamente el sábado. Iglesia Bíblica, Familias en Cristo guarda el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. No guardamos uno solo, todos. ¿Sabe por qué? Porque todo está en Cristo, todo está en Yahshua. ¿Sabe qué le está diciendo Juan el Bautista? En ese momento,
¿no? Porque estaba anunciando, dice, por eso les dice a abrir sendas, prepárense, o sea, como preparen sus corazones, viene uno que es mayor que yo, que va a afectar sus corazones y va a garantizar vida eterna, por eso era tan apasionado Juan. Juan no dijo, bueno, prepárense una fila, aquí los de los milagros, aquí los de los pactos, no. Juan dijo, arrepiéntanse, porque él sabía que en Yahshua estaba asegurada la eternidad. Les dice generación de víboras, ¿no? Escuche, cuando tú vas al texto inicialmente, tú encuentras que las multitudes salían para ser bautizadas. O sea, como a conservar un ritual, ¿no? Un ritual. Vamos a conservar el ritual, como algunos que le preguntan a uno, pastor, yo he sido bautizado, remojado y enjabonado en 17 iglesias. Su arrepentimiento no se le ve por ningún lado, hermano. Porque el jabón le quitará el mugre externo, pero usted necesita ser circuncidado en su corazón, o sea, internamente. No es judío el que dice serlo, sino el que verdaderamente ha circuncidado su corazón. Judío converso o converso el que ha circuncidado su corazón. Entonces estos tenían, como al día de hoy algunos, el bautismo. Entonces si me bautizo, seguramente ocurra algo extraordinario. Lo tenían como algo pragmático, horrorosamente pragmático, cismático, ¿no? Entonces, el verdadero arrepentido reconoce que hay una ira venidera y no actúa como las víboras. Le voy a explicar víboras, que más de uno no ha explicado víboras. Juan describe, pues sí, ciertamente de una manera poco amigable, ¿no? Porque es poco amigable. ¿A quién le gustaría que le dijeran, oh, la víbora? A nadie, ¿no? Y si yo hubiese puesto en el título generación de víboras, te aseguro que ni los de la iglesia la ponen hoy. Pero él hace esta descripción, sí, digamos, y es muy decididamente, ¿no? Porque es osado, Juan, es intrépido, es audaz, Juan, directo. Él le hace esta descripción directa, ¿no? No amigable a las multitudes que veían el bautismo como un ritual, ¿no? Y les dicen generación de víboras, esto como reflejando de alguna manera que era más importante deslizarse por las costumbres, los viejos hábitos, los rituales, deslizarse antes que arrepentirse. ¿Me estoy haciendo entender? Primer aspecto. Segundo aspecto con respecto a la víbora. Una víbora cuando ve fuego, lo primero que hace es, o sea, en otras palabras, Juan les estaba diciendo, ustedes le están huyendo a la ira venidera. O sea, ustedes están desvirtuando el infierno. ¿Y por qué lo desvirtúan? Lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver, ¿no? Lo desvirtúan de alguna manera porque ellos más adelante mencionan, si ustedes lo ven, mencionan el tipo de abolengo que tienen y dicen, tenemos a Abraham por padre. Se estaban deslizando como serpientes. Juan les dijo, mire, hay uno, y por ese uno, o te arrepientes o la ira venidera. La ira venidera es fuego consumidor, en este caso el infierno. Le estaban huyendo. Y muchos no quieren escuchar eso, actúan como víboras. Se les habla de la ira venidera y se deslizan, ¿no? Bueno, si usted no quiere escuchar víbora, entonces se lo voy a cambiar. Digamos, aquellos de arrepentimiento superficial, que viven más bien de remordimientos. Esos son los hermanitos jabón, a los que de un momento a otro el evangelio los intenta apretar y ellos se deslizan. No me queda tiempo, no puedo, otro día, tal vez, quizá, después, quién sabe, pudo ser, no lo sé. Hermanitos jabón, tenga cuidado, mucho cuidado. Recuerde, la estrategia de Satanás siempre va a hacerte creer que eres la mejor mamá, el mejor papá, que tienes los mejores hijos y que de alguna manera sin la palabra del Señor puedes vivir bien porque moralmente y conductualmente eres correcto. Ten mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Pastor, me está amenazando. No. Tenga cuidado. Juan lo advirtió. Juan lo advirtió. Sí, los voy a bautizar, ok. Están más pendientes de los rituales. Ah, generación de víboras. ¿Qué significa generación de víboras? Que al momento de arrepentimiento. Ah, y por ahí si no gusta el sermón, entonces. Uy. Ah.
¿Cuántas mordeduras de serpientes no tienen más de unos pastores? ¡Ja! Porque les predicaron un día el verdadero evangelio. Tienen más de una mordedura. Yo creo que hay más de un pastor de sana doctrina que tiene más de una mordedura de serpientes. Así que, mis amados hermanos, hoy el tema es arrepentimiento. Así que los verdaderos arrepentidos saben y tienen claro que debe ser Yahshua quien gobierne, su rey. El verdadero arrepentido ciertamente renuncia a todo tipo de abolengo. Soy de Abraham. Como este Juan era bien directo. Dijo, mire, de Abraham, Dios puede hacer de esa piedra un descendiente de Abraham. ¿Qué me viene usted a hablar aquí, cabeza de aguacate? ¿Qué me viene a hablar aquí de Abraham? O yo soy de estrato 6. ¿Qué me vienes a hablar aquí, cabeza de gusano de guayaba? Dios puede hacer cualquiera, puede enriquecer o empobrecer al que quiera. El verdadero arrepentido tiene claro que no importa su condición, renuncia a todo. El verdadero arrepentido ciertamente muestra una transformación espiritual. Por eso les habló, ¿se acuerdan? A los publicanos, les habló a los soldados, al ejército le dijo, ¿sabe qué? No extorsionen, o sea, no opriman. A los publicanos les dijo, cobren lo que tienen que cobrar. Eso iba a costar en la época, claro. Por eso les dijo generación de víboras. Porque les estoy hablando de esta manera, pero yo sé que más de uno se va a escabullir. ¿No? Entonces, como al día de hoy, jovencito, no te portes como una víbora. Se te está hablando de que seas sexualmente puro. No intentes. ¿No? Y por ahí si el pastor se descuida, tenga cuidado. Esposo, arrepiéntete. ¿Cuál es el trato que le estás dando? Si hoy estás escuchando un mensaje como este, porque saben que estos creían que por deslizarse hacia el río Jordán, donde eran los bautismos o los bautizos, se iban a evitar el fuego eterno. No se trata de deslizarse a rituales como algunos, ¿no? Se deslizan a rituales. Son serpientes. Oye, no abandones a tu esposa, no te divorcies, no te separes. Estás en adulterio. ¿Sabe qué? Prefiere el ritual, o sea, deslizarse al río Jordán. No el bautizo, los rituales y todo este tipo de cosas, evitando el fuego eterno. Olvídate, de Dios no se burla nadie. Esposa, por el amor de Dios, y cada uno de los esposos mantengan su identidad en Cristo para que su conducta sexual sea la que agrada al Señor. Tenga mucho cuidado, hermano, con ver una mujer y la codicia en su corazón, hermano, y creas que no va a ocurrir nada. Estás actuando como una víbora, te estás deslizando, estás creyendo que no va a haber castigo, que no van a haber consecuencias. Consecuencias las hay por la infidelidad, por la deslealtad, ya sea de pensamiento, de sentimiento, las hay. No intentes deslizarte, serpentín. Bien, mis amados hermanos, y termina entonces Juan el Bautista. Vaya y acompáñeme, por favor. Termina Juan el Bautista diciendo en nuestro texto, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está hablando de Yahshua y su aventador. Aventador significa que él va a separar lo impuro de lo puro, lo profano de lo santo. Él va a separar como el trigo cuando se avienta el trigo, sale la cáscara. La cáscara es como esa paja, la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Sabe quién es esa paja? Los que rechazaron ciertamente un mensaje como el de hoy. Arrepentimiento, arrepiéntanse. Arrepintámonos a diario, sí señores, a diario. Arrepentimiento, arrepintámonos, porque él un día de estos seguramente esté con su aventador aparte la cascarilla, la paja, y esa cascarilla sirve para el fuego, un fuego eterno que nunca se apagará. Esto es el infierno. No juegues con el Señor, jovencito, jovencita, no jueguen con el Señor, hermanos, iglesia bíblica, familias en Cristo, por el amor de Dios, que seamos trigo limpio, maduro,
que a Él le agrade verdaderamente que demos fruto, porque escuche, el árbol bueno dará fruto, el árbol que no dé fruto bueno será cortado, porque el hacha ya está puesta. Acaba de decirlo Juan, repase el texto. Amén. ¿Qué tal las buenas nuevas de Juan el Bautista? Parecidas a las de hoy, ¿no? Que el Señor nos ayude, amados. Que el Señor nos ayude. Que sea el poder de su Espíritu y siempre la revelación de su palabra, para que nos mantengamos firmes como miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo, teniendo en comunión al Espíritu Santo, para de esta manera llamar a otras generaciones y descendencias. Arrepiéntanse. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Gracias, bendito Rey Santo, mi amado Señor. Anhelando siempre que cada jovencito y cada jovencita que ha escuchado un mensaje como el de hoy se vuelva de su camino, Señor. Por favor, Dios, para que puedan experimentar las verdaderas bendiciones y bienaventuranzas, porque esas son las buenas nuevas, Señor. Vuélvanse, volveos a mí, dice el Señor hoy. En su palabra está escrito Zacarías, Isaías, Malaquías, Miqueas, Oseas, Ageo. Señor, por favor, que cada jovencito se vuelva hoy cada jovencita, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, Señor, cada matrimonio, cada esposo, cada esposa, Señor, que no importando las circunstancias prevalezcan y permanezcan en los principios, Señor. ¡Ah, Rey, bendito todo aquel que ha acudido a arrepentimiento, porque la bendición no tardará para su casa, la bienaventuranza, Señor. Pero, Señor, misericordia y ten piedad de aquellos que aún se resisten, Señor, y cuyo corazón se va endureciendo y van siendo inmersos y cada vez más, Señor, como una superficie de lodo, más hacia abajo, Señor, en el pecado. Ten misericordia, Padre. Por favor, Señor, de nuestra descendencia, de nuestras generaciones, Señor, por favor, de nuestros hijos, Dios, ten misericordia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, porque hay una realidad y es que hay ira, Señor. Guarda, Señor, a nuestros hijos, guarda, Señor, una generación que esté acumulando ira para el día de la ira, Señor, por favor. Que sean menos, Señor, por favor. Seguramente sí lo sabrán, pero que sean menos. Úsanos a nosotros para ir por ellos, Señor, para predicar el evangelio, para levantar como escudo y como estandarte a Yahshua, a nuestro único Salvador y soberano Rey. Oh, Rey, por favor, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu especial llamado, Señor. Anhelamos, Señor, como iglesia bíblica, familias en Cristo, arrepentimientos genuinos, auténticos, no remordimientos, o sea, meros dolores superficiales del alma que pareciera como si amordazaran la conciencia para que esto fuese licencia de seguir pecando deliberadamente. Genuinos arrepentimientos, Señor, para glorificar tu nombre, Padre, y el nombre de Yahshua. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu Ruach HaKodesh, que nos ha asistido hoy, Señor. Gracias, y que nos sigue asistiendo, y que nos llama la atención, que es nuestro buen consejero y consolador. Señor, gracias te damos. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor, esto en tu nombre. Y una vez más reconociendo que eres Yahweh, de toda gracia, bueno, fiel, santo y justo. Gracias, Señor. Es en tu nombre, Yahshua. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga a todos los que ofrendan, los que diezman, los que han hecho llegar sus donativos. La verdad, han sido muy importantes, seguirán siendo muy importantes para el sustento y cuidado también y para que la palabra siga corriendo. A todos los que dan por unidad, por amor, por gozo, no esperando nada a cambio, sino de verdad, amado hermano, con amor y con entrañable cariño que dan, porque saben que la palabra tiene que seguir corriendo. A todos ustedes, gracias. A los que aún no tienen la convicción, hermano, que el Señor la ponga, porque a la verdad es muy clara la palabra, ¿no?
Así que a todos ustedes, mis amados, gracias. Algunos dan más allá y de sus fuerzas nuestra gratitud y no les quepa la menor duda. Lo que uno siembra, uno recoge. Que el Señor les bendiga el mejor comienzo de semana. Benditos todos ustedes, benditas sus alacenas, sus mesas, bendigo su entrar, su salir, su acostar, su levantar, todos los días de su vida. Las aulas virtuales benditas, los niños, las damitas, los jovencitos, cada matrimonio bendito. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Les bendigo todos los días. Mis amados, un abrazo a la distancia, qué buena falta que sí nos hace, y sigamos orando para que podamos tener nuestro tiempo de congregación. A los de las otras ciudades, gracias, sigan preparando, pero también sigan añadiendo personas de otras ciudades. Queremos ver más personas de Medellín, de Cali, de Bucaramanga, de Cúcuta, de Piedecuesta, Santander, de Fusagasugá, de, bueno, no sé, Armenia, Pereira. Bueno, queremos ver más personas, hermanos. Propongamos en oración que el mensaje llegue a todos para salvación.